Pedro el Grande. Junio de 1718. Pedro el Grande, zar de Rusia, quería venganza. Pedro había ido hasta el corazón de San Petersburgo, la capital de su reino, para enfrentarse al hombre que podía destruir el trabajo de toda su vida. Su hijo. Durante 19 años de guerras y reformas, Pedro el Grande había transformado Rusia, de aislada y primitiva tierra fronteriza, a superpotencia transcontinental. Pero el miedo perseguía al zar, el miedo a la traición. Estaba convencido de que había traidores conspirando para derrocarle y que su hijo Alexei estaba detrás de la conspiración. Pedro transformó Rusia. La hizo pasar de ser un reino subdesarrollado, medieval y aislado a ser un imperio europeizado con un gran poder. Pedro había construido el mundo y Alexei había intentado destruirlo. Pedro no pudo soportarlo, de ningún modo. El zar tenía la misión de hacer confesar a su hijo por cualquier medio necesario. Pedro tenía mucho miedo a la traición. Había moldeado su reino y ese miedo le había perseguido en su tarea de transformar Rusia. La lucha de toda su vida había empezado 36 años antes, cuando le habían proclamado zar. ...15 de mayo de 1682... El derecho al trono de Pedro Románov se vio atacado por su propia guardia de palacio. Apenas 18 días antes, el anterior zar, su medio hermano Fiódor, había muerto sin nombrar a un sucesor. El Consejo del Kremlin se preparó para proclamar a Pedro, de 10 años, único soberano del país más grande de la tierra. Pero otra persona le había echado el ojo al trono. La medio hermana de Pedro, Sofía Romanova. A los 25 años, Sofía era ambiciosa, educada y deseaba el poder del zar. Pero en Rusia, las mujeres no podían aspirar al trono. Sofía tenía una gran desventaja, era una mujer, y a las mujeres se las apartaba. Tenían un papel más bien simbólico. La idea de que gobernara el Estado no se le había ocurrido nunca a esa gente. Había dos Románov en la línea sucesoria. Uno era el hermano de Sofía, Iván. Iván, de 16 años, era parcialmente ciego y tenía una disminución mental. Era una mala opción. Su medio hermano Pedro, en cambio, había nacido para gobernar. Era muy escandaloso, era muy curioso. También era muy violento desde que era muy joven. Pedro tenía mucha energía y era muy irritable. Todo el mundo creía que sería un buen zar. Los poderosos de Rusia, la antigua nobleza, los llamados boyares y los curas conservadores de la Iglesia Ortodoxa, escogieron a Pedro, de 10 años, como el siguiente zar. Dejaron de lado a Sofía y a su hermano minusválido Iván. Sofía, furiosa, dio un golpe de estado. Para conseguir secuaces, recurrió al corrupto corazón del ejército ruso, los Streltsy. Eran en realidad una fuerza política. Eran unos tipos con armas de la capital y tenían la capacidad de elegir al rey, al menos en cierto modo. Una guarnición de Streltsy custodiaban el Kremlin y al zar. Sofía les incitó a rebelarse mediante un malintencionado rumor. Afirmó que la familia de Pedro planeaba asesinar a su hermano Iván. Sofía hizo una jugada maestra.
Su manera de derrocar a Pedro fue hacer circular el rumor de que la familia de Pedro había estrangulado al anterior zar y que iban a hacer lo mismo con su hermano Iván. Los Streltsy saquearon el palacio y persiguieron a todos los que creyeron involucrados en la conspiración. Atrapados, Pedro y su madre, Natalia, vieron cómo los Streltsy se llevaban a su familia y sus amigos a la escalinata del Palacio de las Facetas del Kremlin y les mataban a hachazos. Mataron a uno de los tíos de Pedro con lanzas y cogieron a un amigo íntimo de la familia que estaba entre Pedro y su madre y también lanzaron su cuerpo a las lanzas ante los ojos de Pedro. Pero ni siquiera Sofía se atrevía a tocar a su medio hermano. La Iglesia Ortodoxa había proclamado zar a Pedro, y matarle sería un crimen contra Dios. En lugar de eso, Sofía convirtió a su medio hermano Pedro en un medio zar. Apenas un mes después de la masacre, Rusia coronó a 2 gobernantes en lugar de a 1. El joven Pedro I e Iván V. Sofía había conseguido poner una marioneta junto a Pedro. Los zares hermanos incluso compartían un trono doble. Sofía creó incluso un trono para 2 zares, con una pequeña puerta tras las sillas para poder susurrarles lo que debían decir. Los jóvenes zares heredaron un imperio medieval en expansión de más de 13 millones de kilómetros cuadrados, con 8 millones de habitantes que vivía en una época oscura, en la que la Iglesia Ortodoxa rusa controlaba el conocimiento y la educación. Fuera de las fronteras rusas, una era de ciencia y exploración se extendía por Europa occidental. Los países abiertos al mar, como Inglaterra y Holanda, colonizaban nuevos mundos, cambiando el aspecto de la Tierra. Pero dentro de las herméticas fronteras rusas, pocas cosas habían cambiado durante siglos. Rusia no había vivido el Renacimiento, la Reforma, ni la Revolución científica del siglo XVII. No tenía universidades, conservaba muy poco de sus artes seculares. Estaba aislada. Los rusos tenían un conocimiento muy limitado del mundo exterior. La sede de poder de los nuevos zares era el Kremlin, una fortaleza de piedra en el corazón de Moscovia, la ciudad sagrada de Moscú. Pedro debía estudiar en las catedrales como habían hecho los zares durante generaciones. Pero tras el baño de sangre del Palacio de las Facetas, Pedro no quería saber nada del Kremlin. Abandonó el palacio y el poder del trono en favor del otro zar, Iván, dejando el camino libre a Sofía para actuar como regente. Pero lo que parecía una retirada fue en realidad el primer paso en la larga rebelión de Pedro contra la antigua Rusia. Moscovia representaba el subdesarrollo, el estancamiento, la religiosidad. A Pedro le desagradaba muchísimo. Pedro fundó su hogar lejos de Moscú. En lugar de estudiar en catedrales, convirtió los jardines de un viejo palacio en un campo de entrenamiento militar. En lugar de curas, Pedro escogió como maestros a mercenarios extranjeros. Con el tiempo, hombres como el general Patrick Gordon, un escocés curtido en muchas batallas, ayudaron a Pedro a construir un ejército privado de cientos de hombres y chicos. A la mayoría de los niños les gusta jugar a ser soldados, y en este caso, como era el zar, podía jugar a soldados con uniformes de verdad, caballos de verdad y al final con armas de verdad.
Los amigos extranjeros de Pedro le enseñaron más que el arte de la guerra. La ley rusa obligaba a todos los extranjeros a vivir en un gueto occidentalizado, el barrio alemán. Era un lugar donde exponían ideas y costumbres que se despreciaban en Moscú. El lugar perfecto para que un joven rebelde se convirtiera en hombre. Pero no todo era alcohol y fiesta. Allí los amigos extranjeros de Pedro le enseñaron la dura verdad sobre Rusia y el mundo. Lo que le dijeron los extranjeros fue lo que los extranjeros siempre habían dicho de Moscovia, que era un lugar terriblemente atrasado, que era impensablemente primitivo, que los moscovitas eran increíblemente ignorantes, que en comparación con muchas capitales extranjeras, Moscú tenía muy poco que enseñar. Durante 7 años, Pedro aprendió cosas del mundo fuera de la vieja Moscovia. Mientras su media hermana, la regente Sofía, controlaba con puño de hierro el poder del Kremlin. Sofía incluso se atrevió a encargar un cuadro de ella misma con el orbe y el cetro imperial del zar. Con 17 años y 2 metros de altura, Pedro se dio cuenta de que debía aplastar a Sofía antes de que ésta le expulsara del trono para siempre. Cuando Sofía llevaba 7 años como regente, aspiraba al poder total. Quería ser zarina por derecho propio. Pedro entendió las consecuencias que podía tener eso. Ya tenía 17 años y se dio cuenta de que él luchaba contra Sofía, no solo por la corona, sino seguramente también por su vida. En agosto de 1689, Sofía movió ficha. Desfiló por las calles de Moscú encabezando una guarnición de Streltsy para demostrar su poder. Esa exhibición hizo que Pedro entrara en acción. Reunió a su ejército privado, que ya eran los soldados más formidables de Rusia. Desde su propia fortaleza, Pedro sorprendió a su hermana con una inesperada muestra de poder. Lo que hizo fue simplemente coger a su regimiento de tropas y declarar que iba a gobernar solo y que Sofía debía permitirlo. Sofía organizó su defensa desde su sede de poder, el Palacio de las Facetas. En un discurso ante su círculo íntimo del Kremlin, denunció una conspiración para socavar su regencia. Pero una a una, las figuras clave la abandonaron. Los mercenarios extranjeros, los nobles más poderosos, finalmente incluso los Streltsy traicionaron a Sofía. Pedro ordenó que detuvieran a su hermana y la encerró en un convento. 7 años después de la masacre del Palacio de las Facetas, Pedro volvía al Kremlin. Su poder se había puesto a prueba y él había dado un mensaje claro. Cualquier desafío a su autoridad sería aniquilado rápidamente. Y durante los siguientes 20 años, mantendría su promesa. Junio de 1718. Pedro el Grande, zar de Rusia, quería venganza. Pedro había ido hasta el corazón de San Petersburgo, la Pedro el Grande. mental. Pero el miedo perseguía al zar, el miedo a la traición.
Estaba convencido de que había traidores conspirando para derrocarle y que su hijo Alexei estaba detrás de la conspiración. Capital de su reino para enfrentarse al hombre que podía destruir el trabajo de toda su vida. Su hijo. Durante 19 años de guerras y reformas, Pedro el Grande había transformado Rusia, de aislada y primitiva tierra fronteriza, a superpotencia transcontinental. Pedro transformó Rusia. La hizo pasar de ser un reino subdesarrollado, medieval y aislado a ser un imperio europeizado con un gran poder. Pedro había construido el mundo y Alexei había intentado destruirlo. Pedro no pudo soportarlo, de ningún modo.